de H. Bueno, ¿querés alguno en particular, Renzo? No, más que nada una explicación general. Ok. Hola, Ezequiel, ¿cómo va? Bueno, entonces veamos alguno que... este. Por ejemplo, volvamos a ver este. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que nosotros habíamos dicho era como primer paso, como encontrar, le vamos a poner el prima acá, como encontrar la estructura lógica subyacente a la ecuación, ¿no? Entonces, h es divisible por 2, esta frase está formada por dos proposiciones. H es divisible por 2 y h es divisible por 3. Bueno, entonces acá reconocemos una proposición de la forma P y Q, ¿no? Bueno, entonces tenemos que formar esta va a ser la H. Entonces la negación de H es la negación de P y Q por Morgan, entonces es no P o no Q. Bueno, ya tenemos la negación, la posta, la negación, estamos seguros que está bien. Y esto en español sería h no es divisible por 2 y h no es divisible, perdón, o h no es divisible. Justamente, o h no es divisible por 3. Bueno, entonces lo único que hicimos hasta ahora es reconocer la estructura subyacente a la proposición, que en este caso es una conjunción, y después le hicimos la negación. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Repito algo. Está bien, está bien. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es comparar esta proposición, la no h, con, no sé por qué le puse h cuando es e. Bueno, se va a llamar h ahora. Con la e', ¿no? La proposición e' es h no es divisible por 2 ni por 3. Entonces hacemos el mismo trabajo que antes. Ya vamos, ¿cuál es la estructura debajo de esa proposición e'? Es h no es divisible por 2 y h no es divisible por 3. Entonces nos fijamos quién eran P y Q, entonces esto termina siendo no P y no Q, con la estructura que teníamos antes, para H. Bueno, entonces ahora resulta que E' es esta proposición. La que nos proponen como la negación es de la forma no P y no Q. Entonces ahora la pregunta es, ¿será entonces la negación que nosotros encontramos equivalente a no P y no Q? Entonces, esta es la pregunta a resolver. ¿Son equivalentes nuestra negación a la negación que nos proponen? La única diferencia es un i, y acá hay un i y un o, ¿sí? Pero bueno, eso obviamente va a ser suficiente para que no sean equivalentes. Y bueno, hablando de tablas de verdad, ahora se me ocurre otra forma de probar que no son equivalentes y es dar las tablas de verdad de cada una de ellas. Entonces, ¿cómo probamos que no son equivalentes? O que sí lo son. Bueno, respuesta 1 es tablas de verdad. Esto es algo nuevo, me estoy dando cuenta ahora que ayer no lo dijimos porque lo de tablas de verdad lo vimos después. Entonces, con tablas de verdad vos calculas todas las tablas, calculas la tabla de verdad de cada una y te vas a dar cuenta que no son iguales y por lo tanto no son equivalentes. Otra forma quizás más rápida y que va a estar incluida en la de tablas de verdad, en el caso que no sean equivalentes, es un contraejemplo.
Que acá podemos dar como dos versiones del contraejemplo. No sé por qué puse 2'. Ah, bueno, porque es como, bueno. Una forma de dar el punto de ejemplo va a ser quedándonos con la estructura de P y Q. ¿No? Entonces, por ejemplo, fíjate que acá, cuando P es, lo único que necesito, cuando P es falso y es igual a Q, no, en verdadero mejor dicho. Necesito que uno sea falso y el otro verdadero. Fíjate que cuando P es falso y Q es verdadero, entonces no P o no Q, esto es igual a verdadero o falso, que es verdadero. Mientras que no P y no Q, esto es verdadero y falso, que es falso. Por lo tanto, no pueden ser equivalentes, porque hay una asignación de valores de verdad para P y Q que hace que difieran las dos proposiciones. ¿Sí? Entonces concluimos que no son equivalentes. Ok, perfecto, ahí entendí muchísimo mejor. Gracias. Bueno, pero sin embargo nosotros ayer dimos otro tipo de contraejemplo. Dimos un valor para H. Dijimos, no sé, H creo que 4 habíamos dicho. Bueno, este contraejemplo va a ir, o sea, va como a la proposición original. ¿Sí? Es como que este contraejemplo A lo que va a hacer mostrar que las estructuras subyacentes no son equivalentes. Y el ejemplo B con un H concreto va a probar que el enunciado, ¿sí? Que las equivalencias del enunciado no son equivalentes. Perdón, las proposiciones del enunciado no son equivalentes. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre los dos contraejemplos? Sí, sí, perfecto, profe, gracias. Bien. Ah, es verdad, teníamos dicho 27. Vamos a ser coherentes con la clase de ayer. Bueno, bárbaro. Entonces sigamos con los nuevos conectivos, página 93. Este ejercicio, bueno, muchos de estos ejercicios están desde hace cientos de años en el cursillo. Bueno, vamos con el uno. Nos dan tres proposiciones, P, Q y R. Ahí están cada una, lo que significa, y dice traducir a notación lógica. Bueno, y conectivos. Bueno, hagamos un poco de traducción. ¿Qué les parece que va a ser el ítem A? Está lloviendo y el sol está brillando. P y Q. Bien. El B. Si está lloviendo, entonces hay nubes en el cielo. La flechita esa. No sé cómo se dice. Bueno, Claro, implicación. Pero es, ¿cómo sería? Ángel, Q implica R. Q implica R es que si el sol está brillando, entonces hay nubes en el cielo. es P Pero implica es si R. está lloviendo. Eso, P implica R. Eso. ¿Sí? Capaz que, no sé, te confundiste letra.
Claro, bueno. Vamos con la C. Si no está lloviendo, entonces el sol no está brillando y hay nubes en el cielo. Negación de P, implicación, eh, negación de Q y negación de... Ah, no, y R. Bien. ¿Ya están de acuerdo? Sí, Y está bien como lo escribía así, me faltan paréntesis. No, está bien. Está bien, ¿no? Esto que escribí acá se lee exactamente como no P implica no Q y R. ¿Sí? Entonces, estrictamente yo tendría que haberla escrito de esta segunda forma, pero como tenemos una regla de precedencia entre los conectivos, entonces no me hicieron falta ninguno de estos paréntesis. ¿Y cuál es la regla de precedencia? Están familiarizados ya. El no está siempre pegado. Ok, la vieron no. El no siempre está pegadito a la variable que acompaña. Y eso es, siempre se tiene que entender el no P como, el no P siempre se entiende como no P, así, entre paréntesis. O sea, afecta directamente a la variable que tiene a la derecha. Y después la otra regla es que el I y el O tienen mayor precedencia que la implicación. ¿Sí? Ese es el orden de prioridad. Entonces, esto que escribí acá se entiende así y no se entiende como, por ejemplo, que bueno, el de la negación ya sabemos que no está, que no hace falta. Entonces, el que escribí no P implica no Q y R se entiende como la línea que está abajo y no se entiende como esto. ¿Sí? Profe, No, y si nos dan en ejercicios parecidos a este, ¿es necesario escribir los paréntesis o si no, se entiende, no. no? O sea, los paréntesis a veces sí van a ser necesarios, porque si necesitas, por ejemplo, si yo quisiera escribir esta proposición, la última que escribí, necesariamente tengo que escribir los paréntesis. ¿Sí? Si no hay paréntesis es como la de arriba. Exacto, si no hay paréntesis se entiende como la de arriba. Ok. Bien. Entonces hagamos los dos que quedan. El sol está brillando, sí, solo sí, no está lloviendo. Q bicondicional, negación de P. Bien, ¿todos de acuerdo? Bien, y el último. No R, puede ser. Ay, ¿cómo se llamaba la flechita? Implica. Implicación. Y Q. Bien, bárbaro. La flechita. Ponete o hacerte un post-it que diga implicación. Eh, bueno, bien, bárbaro. No fue muy complicado, ¿no? Sí. Bueno, me alegro. Porque este trabajo lo van a empezar a hacer mucho, muy seguido. Es un trabajo importante saber reconocer en una frase, en un enunciado en español, en lenguaje coloquial, cuál es la estructura lógica detrás. Porque así nosotros sabemos, por ejemplo, si tenemos que demostrar algo, sabemos qué tenemos que hacer.
¿sí? ¿Cuáles son nuestras hipótesis, por ejemplo, y qué es lo que tenemos que probar a partir de esas hipótesis? Y no es algo trivial, digo, no va a ser siempre muy fácil, ¿no? A veces, bueno, uno tiene que sentarse y mirar fuerte el enunciado y ver, reconocer qué está pasando. Y otra propiedad importante de esto, se me ocurre ahora, es que una vez que uno identifica la estructura, por ejemplo en el ítem E, digo, esto algo de la pinta no R implica Q. Bueno, entonces, para yo probar esto, quizás me resulta más fácil probar la contrarrecíproca, que es algo que vieron hoy también. Porque esta proposición no R implica Q es equivalente, lógicamente, a la proposición no Q implica no R. Es lo mismo que no Q implica R. ¿Y por qué digo esto? Y bueno, porque a veces es más fácil probar esta implicación, la no Q implica R. A veces es más fácil, tengo las herramientas, o es más sencillo, no sé, o se me ocurren más cosas al intentar probar no Q implica R que al intentar probar no R implica Q. Entonces, bueno, por eso es que también está bueno reconocer la estructura para idear estrategias de prueba. Cuando sea algo que tengo que demostrar, no, acá no tengo que demostrar absolutamente nada, obvio, pero si tengo que demostrar algo. Bueno, igual no importa que esto no esté del todo claro porque va a aparecer muchas veces. Entonces pasemos al siguiente. Si no hay dudas, si no hay preguntas, comentarios, quejas. Bueno, este es como al revés. Ahora hay que traducir al español, al castellano, mejor dicho. Sea en PQR con el ejercicio anterior, traducir las siguientes oraciones. Bueno, ¿qué les parece? P eran lo mismo. Significan lo mismo, ahí lo copio. Bueno, hagamos algunas. ¿Qué dirían que es? ¿Cómo parafrasearían el la? Si, si está lloviendo y el sol está brillando, entonces ahí no ven en el cielo. Entonces, algo muy sencillo. ¿Sí? Bueno, está bien. Fíjense, los paréntesis en el ítem A, ¿hacían falta? No porque tiene prioridad el I. Perfecto. Entonces estarían de más. Igual no importa que estén, no cambia nada, porque es una proposición corta y es solamente un par de paréntesis. Así que bueno, se pueden escribir lo mismo y no arruina nada. Y no se hace poco legible. El tema de los paréntesis es que se hace poco legible la proposición muchas veces. Porque si está todo lleno de paréntesis, bueno. Sí. Armen un poema con... ¿Por qué pensaste, Leonardo, que lo estabas interpretando mal?
Ah, ok, bueno, pero estás de acuerdo con que sí es. Ah, no hay que buscarle sentido a esto. Ah, o sea, no le busquen sentido, no interpreten la frase, digamos. No se metan como en la semántica, si se quiere, de la frase. No le busquemos significado, sentido, ni valor de verdad, no le evaluemos, digamos, es solamente, esto es sintáctico, es, bueno, escribir esto con estos símbolos y hacer una traducción. Todo eso, todo eso sucede después, digamos, o puede o no suceder, lo de asignar sentido, significado. Eh, que eso es muy interesante. Quienes hagan computación lo van a ver en lógica de un cuarto año. Ah, no, creo que en introducción a la lógica, en segundo año ya vuelven a ver estas cosas y cosas interesantes sobre, más interesantes. Bueno, sí. Bueno, hagamos alguna otra, no sé, se me ocurre la C, por ejemplo, capaz que esa no es tan, no sé. El F. Bueno, el F se me ocurre decir, por ejemplo, no es cierto que si está lloviendo, entonces el sol está brillando. El no yo siempre lo diría como no es cierto, no es verdad. Pero el C me parece más difícil. ¿Cómo decimos eso? Si está lloviendo, implica que hay nubes en el cielo. Entonces, el sol está brillando. Bueno, está bien, pero no me, o sea, es como que esa forma de traducirlo no, me parece que no encierra completamente el sentido de esa implicación. Porque acabo de decir que no nos importa el sentido, pero, pero es como que P implica R, implica Q. Si P implica R, entonces Q, digamos. Profe, Es lo que dije. ¿Qué? Sí, perdón. Eh, que es literalmente lo que dije. Y bueno, y Abril quería hablar también. Claro, lo que vos dijiste, o sea, lo que vos dijiste es literal, ¿no? Reemplazaste P, Q y R por su significado, pero, pero, pero yo lo diría, por ejemplo, no quiero avasallar sus respuestas, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención es que o sea, la estructura de esto es que si sucede P implica R, entonces sucede Q. Entonces, eso es lo que yo quisiera como que quede claro con la traducción. Entonces, yo diría, si... tenía una recién y se me fue. capaz se puede empezar desde Q, ¿o no? ¿Y cómo lo dirías? Eh, si el sol está brillando, entonces, si el sol está brillando, No, porque ojo cuando digas sí, porque si vos decís sí, significa que va a ser un condicional, una implicación, y tu sí va a ser el primer término de la condición. Si pasa tal cosa, entonces tal otra. claro. Ah, profe, te iba a preguntar, si los paréntesis ahí no estarían, digamos. ¿Siempre Eh, irían primero? Porque tenemos dos, o sea, tenemos el mismo... bueno, pero ahí sí los tenés que poner, ahí sí conviene pensarlos porque entre dos implicaciones no tenés precedencia. Claro, por eso. Sí, Siempre tendríamos que ver ahí. ahí sí o sí los tenés que poner. ¿Sí? Pero pueden no estar, o sea, si nos dan un ejercicio con dos implicaciones y sin paréntesis. Eh,
La respuesta es no sé, porque si yo lo viera sin, a ver, si yo lo viera sin paréntesis, tendería a creer que es exactamente de esa forma, porque agruparía primero, es como lo estoy leyendo en español, digamos, agrupo primero lo que esté más cerca. Pero eso es como yo, o sea, me parece que sería muy ambiguo no poner paréntesis. Ya. En este caso, sí o sí tienen que estar. No sé si el apunte dice algo sobre este caso. Justo no dice nada sobre... no dice nada sobre el mismo conectivo dos veces. Pero, pero si es así, si está el mismo conectivo uno a continuación del otro y no son asociativos, bueno, de hecho, hago este paréntesis, siendo redundante, y continuamos. De hecho, este va a ser el único caso problemático, porque si vos tenés P y Q y R, acá no hay problema, porque la asociatividad de la conjunción hace que esto sea exactamente lo mismo que esto. Entonces acá no hay problema. O sea, todas estas cosas son lógicamente equivalentes. Y lo mismo pasa con la conjunción. Acá podría también poner conjunción y no habría problemas de paréntesis. Y con la bimplicación también pasa lo mismo. No hay problema, no hay problema, porque significa que las tres proposiciones P, Q y R son equivalentes entre sí. Tampoco hay problema. Ah, no, no, sí, acá sí hay problema, porque tienen significados distintos. Tienen significados distintos. Lo que tiene significados distintos es esto. Estoy escribiendo mal. A ver, me voy a organizar mejor. Cuando nosotros tenemos, voy a empezar de nuevo, disculpen. Cuando tenemos dos conectivos, ¿sí? Este es subjuntivo. Cuando tenemos dos conectivos seguidos, veamos qué tenemos que hacer. Si es una disyunción o una conjunción, no importan los paréntesis, no hay que hacer nada, porque agregar paréntesis en cualquiera, o sea, las dos opciones de paréntesis que hay, dan exactamente lo mismo. ¿Sí? Y ahora veamos qué pasa con este caso. ¿Esto qué significará? ¿Significa P implica Q implica R? ¿O significa P implica Q implica R? Y si nosotros hacemos las tablas de verdad de estas dos cosas, ¿sí? Si hacemos las tablas de verdad, entonces vamos a ver que estos no son equivalentes. Y déjenme verificarlo rápidamente. P implica Q es lo mismo que no P o Q. Y esto es lo mismo que no P o Q implica R. Ahora les explico mejor esta equivalencia, pero P implica Q es lo mismo que no P o Q. Y entonces esto implica esto, es lo mismo que no esto o R. Y esto es lo mismo que por Morgan es
termina siendo P y no Q o R. Y ya está, esto es P o R y no Q o R. Y no son equivalentes. A ver, esto, porque cuando R es falso, no me sirve. Cuando P porque profe, no puedo decir eso, porque yo me puedo haber equivocado, sobre todo por eso. O sea, yo no soy autoridad. Ese argumento ad hominem, o a la autoridad, mejor dicho. Chequen, bueno, ayúdenme ustedes porque estoy dudando. Chequemos que estas últimas no son equivalentes. Me pueden ayudar, porque tenemos que encontrar valores de verdad de P, Q y R que hagan que una sea verdadera y la otra falsa. Entonces ayúdenme con esto. ¿Entienden lo que les estoy pidiendo, no? Yo acá estoy afirmando que estas dos proposiciones, P y no Q o R, no es equivalente a no P o no Q o R. Entonces, justifiquemos eso. No quiero que hagamos tabla, porque sería un bardo hacer la tabla. Lo que quiero es que tratemos de asignar valores de verdad P, Q y R que hagan que una de las proposiciones sea verdadera y que la otra sea falsa. Fíjense que si R es verdadera, entonces las dos son verdaderas. Entonces no me sirve, no me va a servir R. Ahí dieron un ejemplo. Verdadero o falso. Verdadero, falso. A ver, verdadero, esto sería verdadero y verdadero, esto es falso o falso. Y acá si P es verdadero, esto es falso o falso. Bueno, pero esto es falso. Ambos son falsos, ¿no? No sirve ese. Para que sirva, y, eh, claro, el R tiene que ser falso. R tiene que ser sí o sí falso, porque si R fuese verdadero, entonces ambas serían verdaderas. ¿Sí? Entonces, estamos de acuerdo, el R tiene que ser sí o sí falso, porque si R es verdadero, entonces ambas proposiciones son verdaderas. Bien. Entonces, para que... Ya, entonces ahora lo que tengo que hacer es que P y no Q, por ejemplo, sea verdadero y no P o no Q sea falso. Para que P y no Q sea verdadero, entonces Q tiene que ser, tiene que ser verdadero, falso, falso. Entonces esto me da verdadero. Y si acá hago falso, no, me da verdadero. Ya veo que son equivalentes, che. Bueno, entonces, no, hagamos que... Ven que no es fácil. No es fácil. Capaz que esta hora de verdad termina haciéndolo más rápido. Si P es verdadero, es falso,
Ay, a ver. No la saltemos, justamente por esto es que es importante la C. Porque si no P, si P es, por ejemplo, falsa, entonces esto es verdadero, y por lo tanto todo esto me va a dar verdadero. Pero si yo ahora hago que... Ahí está. Que P sea falsa ya arruina todo. Miren, si P es falsa, ya está. R es falsa y Q le puedo, creo que, dar cualquier cosa. Q puede ser cualquier cosa. Hagamos ese valor, esa asignación. ¿Qué están diciendo? No. No hay que saltarse nada. Vamos con esta asignación que les propongo acá. Falso, verdadero, falso. Entonces, esto es falso y no Q es falso o R que es falso. Entonces, esto es falso y falso es falso o falso, todo es falso. Y de este lado tengo que no P es verdadero o no Q es verdadero. Entonces, verdadero o falso es verdadero. Ya está. Entonces, si hiciéramos la tabla de verdad, justo en la línea correspondiente a esta asignación nos daría que son distintas. ¿Sí? Por eso es que estas dos no son equivalentes. ¿Sí? O sea, P implica Q, paréntesis implica R, no es equivalente a P implica Q, implica R, paréntesis. Por eso es importante decir a cuál de las dos es. Y por eso sí o sí hay que poner paréntesis en P implica Q, implica R. ¿Está bien? No sé si... Ya me perdí la duda inicial. Era si exigía o no paréntesis. Y si no exige paréntesis, entonces ¿cómo se lee? Bueno, la respuesta es, tiene que sí o sí tener paréntesis. Uno podría hacer la convención, bueno, de si está escrito así sin paréntesis, entonces voy agrupando en el sentido de la lectura. Pero bueno, eso no es correcto, digamos. Justamente se trata de hacer esto lo más, quitar toda la ambigüedad posible. De eso va un poco la lógica, digamos. Bueno, entonces ya ahora sabemos que sí o sí hay que poner paréntesis en el C, hagamos la traducción. Entonces yo diría, por ejemplo, si está lloviendo, implica que hay nubes en el cielo, entonces el sol está brillando. Profe, lo que dije. ¿Qué? ¿Qué habías dicho? No sé qué habías dicho, Renzo, pero bueno, ahora vamos con tu frase, Renzo. Realmente lo mismo, eso. ¿Qué habías dicho? Entonces repetilo. Sí, yo no veía el significado. Si está lloviendo implica que el sol está brillando. No, perdón. Si está lloviendo implica que no es en el cielo, por lo tanto, entonces el sol está brillando. ¿Así? ¿Eso significa? Sí. Si está lloviendo implica que hay nubes en el cielo, entonces el sol... Sí, está bien, me convenciste. Siendo ignorado.
No, pero es que la primera vez que lo escuché, me pareció que, porque dijiste implica o dijiste entonces. Dije primero implica y después entonces. Tipo, si está lloviendo. Lo mismo que dije ahora. Porque yo creo que habías dicho si está lloviendo, podemos ver la grabación, no. Si está lloviendo entonces hay nubes en el cielo, claro, no. Bueno, está bien. Lo que me gusta es que aparezca implica y entonces, digamos, que son dos, que no sea todo entonces. Pero bueno, está bien, me convenciste. Eh, vamos con esa opción. Bueno, el resto hagan las, decían ustedes. Eh, sí, claro, no tengo ningún problema. Tres, bueno. Lo que me gusta de esto es que salió esta pregunta, digamos, ¿no? ¿Por qué hay que poner paréntesis en P implica Q implica R? Y bueno, porque las dos son distintas las proposiciones. Según donde ponga el paréntesis, son dos proposiciones distintas y lo demostramos. Demostramos dando una asignación de variables a P, Q y R, de valores, perdón, dando una asignación de valores a P, Q y R, que hacen que las dos proposiciones tengan distinto valor de R. ¿Está bien? ¿Qué están diciendo? No leo, no lo estoy leyendo. Y hay una anotación para ver si era verdad o no. Si es verdad que, perdón. P implica Q es equivalente a negación de P o Q. Ah, ¿no dijimos eso? Está escrito ahí, entonces lo tomo como está bien, pero quiero saber. Ah, ok, ahí va. Ahí estoy viendo tu pregunta. Sí. Ya se salió. Bueno. No, ¿por qué lo dejamos para otro día? Siempre sí es lo que acabamos de hacer. No me creen que la comprobación de paréntesis, o sea, no me creen que necesitamos los paréntesis. Nos re perdí acá, ¿o no? Bueno, veamos eso del P implica Q. Sí, no le creemos. Me están dando la razón como un loco. Bueno, veamos lo de P implica Q. Esta es muy útil, esta equivalencia. Y de la forma en la que yo me la acuerdo hasta el día de hoy, esta es muy fácil. No P implica Q, ¿a qué es equivalente? Pensemos un ratito. ¿A qué es equivalente no P implica Q? O sea, ¿qué sería negar que P implica Q? P implica Q significa que cada vez que suceda P, entonces va a suceder Q. ¿No es cierto? Eso es lo que P implica Q quiere representar. Entonces, decir que eso no es cierto, que dice no P o no Q, no. Porque eso dice, no P o no Q dice que o no sucede P o no sucede Q. Pero eso no es la negación de P implica Q. ¿Qué situación tiene que darse para que P implica Q sea falsa? P no implicar Q. O sea, que P no implique Q. Bueno, pero quiero que me lo digan de otra forma. Por ejemplo, si yo te digo, no es cierto que si está nublado, bastante con el tiempo, pero por ejemplo, yo digo, es cierto que está nublado, la proposición, teorema, está nublado, entonces llueve. Entonces, ¿qué tienen que decir ustedes para decirme, no, está hablando huevadas, o sea, eso no es cierto porque está pasando tal cosa?
Perfecto, exacto, Marco. La negación de P implica Q es que suceda P, pero no suceda Q. ¿No? Si yo digo está nublado, entonces llueve, ustedes me van a decir no, porque mira, está nublado y no está lloviendo. Porque yo no digo. Hay como un problema con la autoridad en este grupo. Pero está claro que la negación de P implica Q es P y no Q. O sea, decir que P implica Q es falso es decir que está sucediendo P y no está sucediendo Q. Pero puede ser también que P no contenga Q, ¿o no? ¿Qué querés decir con contenga Q? O sea, por ejemplo, yo pensándolo como un ejemplo, el tema de los números, poner los números Sí. naturales y enteros. Sí. Entonces, los naturales están adentro de los enteros. Sí, eso es Si los verdadero. naturales no están adentro de los enteros, ahí estás haciendo esa negación, ¿o no? O sea, vos decís, por ejemplo, si n está en n, entonces n está en q. ¿Sí? Y esto es verdadero, pero decir que no sucede esto es lo mismo que decir que hay un número que es natural. No quiero meterme con cuantificadores, bueno, no importa. Hay un número que es natural y no es racional. O sea, negar que todo número natural es racional es decir que hay un número que es natural y no es racional. No estoy entendiendo tanto. Bueno, capaz que este ejemplo es más difícil incluso. O sea, lo voy a borrar por las dudas, para no confundir más. Mi pregunta era, Es verdad. o sea, lo que yo estoy preguntando es, queremos deducir esto. ¿Yo qué podría hacer? Decirles, bueno, fíjense que eso es equivalente. Construyan la tabla de verdad y van a ver que las dos tablas de verdad son lo mismo. De hecho, esa va a ser la prueba formal de que estas dos cosas son equivalentes. Pero yo quiero que entendamos, o sea, mi intención es solamente darles a ustedes, darles algún sentido a esto, o sea, que lo puedan recordar. ¿Por qué? Porque yo hasta el día de hoy lo recuerdo así, digamos, lo deduzco cada vez. ¿Qué tiene que suceder para que sea falso que P implica Q? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, para que no sea cierto que cada vez que P entonces sucede Q, tiene que pasar que suceda P, pero que no suceda Q. Y era lo que decíamos recién. Si yo digo que P está nublado y Q es llueve, entonces decir que es falso, que está nublado implica que llueve, es decir que, bueno, efectivamente está nublado, pero no está lloviendo. Entonces, con esta equivalencia, que para mí tiene más sentido que la de la implicación, aplico Morgan y obtengo lo que estoy buscando. No, Q, esto es lo mismo que no P o Q. Bueno, nada. Creo que lo perdí completamente con esta equivalencia. Pero no importa. No importa porque en algún momento va a aparecer de nuevo y capaz que, bueno, le sirve esta forma que yo, en la que yo la deduzco o no. Le sirve simplemente memorizar. Bueno, fue más complicado de lo que parecía este ejercicio. O mejor dicho, sacó a relucir un montón de cosas que
Bueno, sigamos. Vamos con el 3. ¿Qué dice? ¿A qué le pasa? ¿Cómo dijo que? Bueno, reeducar, o sea, es que sí. No sé si eso es bueno o malo, porque después uno empieza a escuchar a ver cómo se habla o los discursos. Y bueno, esto como... Por ejemplo, había un cartel, me acuerdo de esto y me río solo. Había un cartel que decía, si bebe, un cartel de la municipalidad creo que era si bebe, no conduzca. Y más abajo decía, y si conduces, no bebas, ¿no? Pero yo lo leí el cartel por primera vez y dije, está diciendo dos veces lo mismo. Vamos a escribir. Ay. O sea, el cartel decía, si bebe, no conduzca. Y de paso que quede como un mensaje. Si beben, no conduzcan. Y abajo decía, si conducen, no beban. Y lo ponía como un I, el cartel. Me va a la rama. No, no me voy a la rama, estoy aplicando lógica al mundo real. Claro, pero ahora viene el tema de ambigüedad lingüística. Pero, ¿por qué ambigüedad lingüística? Porque si beben puede significar si beben en ese momento o si beben periódicamente. Bueno, acá quiere decir como si beben en un momento dado, digamos. Claro, pero eso lo estás asumiendo. Bueno, pero digo, mi digresión no es lingüística, sino lógica, porque La acá mía sí. esto tiene la forma PEI, o le vamos a poner otro nombre, es beben implica no sé. Si beben, no. Pero esto es equivalente a la contrarrecíproca, que es no sé implica no ve. ¿Y qué es exactamente sé implica no ve? ¿Y qué es exactamente lo otro? Si conducen, entonces no beban. Entonces, estas dos frases son equivalentes, no dicen nada nuevo. ¿Está bien? O sea, las dos frases, las dos oraciones dicen exactamente lo mismo. Entonces, este I, voy a escribir a la municipalidad, voy a mandar una carta. ¿Está bien? Bueno, ya ven que la lógica sirve. Bueno, sigamos con el ejercicio 3 de sobre la lluvia. Supongamos que todos los días que llueve, Juan usa paraguas. En base a esta única suposición, ¿cuáles de las siguientes proposiciones puede asegurar que son verdaderas y cuáles no? Y sobre cuáles no se puede decir nada, digamos. Bueno, pensemos juntos la A y después siguen ustedes. Así usa el mismo. Sí. Voy a incluir esa frase. ¿Te parece una clase stand-up esta, Leonardo? Bueno, ¿qué dicen del... Nos concentremos. ¿Qué dicen del ítem A? Ese es verdadero. Claro, esta podemos decir que es verdadera porque es exactamente la suposición. Es exactamente la suposición inicial.
suposición inicial. ¿Está bien? Y para facilitar las cosas, hagamos que P significa llueve y que Q signifique Juan usa paraguas. Entonces esta es exactamente P implica Q. ¿Está bien? Bueno, siguen ustedes. Sí, Renzo. Si F implica F es verdadero. Bueno, no sé bien cómo será. No sé bien qué es lo que está justificando, digamos. O sea, si Juan, esto es inocuo. Y lo querés justificar diciendo F, si F implica F es verdadero. No estoy entendiendo. Claro, sí, entiendo eso. Si falso implica falso. Falso implica falso, eso es verdadero. Bueno, pero eso ¿cómo justifica el C?
O sea, la justificación es porque son lógicamente, o sea, porque P implica Q es lógicamente equivalente a no Q implica no P. O sea, tienen el mismo valor de verdad. Si una es verdadera, la otra también lo es. Y recíprocamente. Sí, es la contrarrecíproca. Invertidas no hay nada que se llame invertida. Es recíproca contra recíproca. Invertida, a ver. Yo no conozco nada que sea invertida, a ver. Ah, la inversa. O sea, claro, la inversa es la recíproca de la contrarrecíproca. Bueno, hagamos el ejercicio. Bueno, entonces hagamos, sí, lo hagamos, digamos. Igual estaba viendo en el apunte, es más o menos, hay que hacer lo que hace el apunte en la página 89 para el condicional o la implicación. Da un ejemplo ahí, y el ejemplo uno y después el ejemplo 2. Creo que ese es como, este ejercicio va en esa dirección. Bueno, fíjense qué pasa con el, bueno, ¿qué dicen del B? Si Juan usa paraguas, entonces llueve. ¿Podemos decir algo? ¿Cuál es la forma proposicional de esa oración? Usando P y Q. Q implica P. Q implica P. ¿Y podemos decir algo de esto? ¿Podemos decir si es verdadero o falso?
Profe, Sí. o sea, esto me trae una pregunta. Si P implica Q, ¿puede Q implicar P? O sea, es como que hay alguna posibilidad de que Q implique P y a la vez P implique Q. O sea, son independientes, ¿no? Puede darse P implica Q, pero no darse Q implica P, y al revés. Y O sea, pueden darse las dos. podrían darse las dos, en ese caso serían equivalentes. O sea, podría suceder que P implique Q sea verdadera, pero que Q implica P sea falsa. O sea, a partir de Q implica P, de P implica Q, no puedes decir nada sobre Q implica P. Claro. O sea, no podemos así, no podemos decir qué valor de verdad tiene Q implica P. Profe, yo puse como que Q implica P, es equivalente a no P implica no Q. Sí. Entonces, no P implica no Q, no es equivalente a P implica Q. Bueno, pero eso tenés que decir por qué. Y por las tablitas. Bueno, está bien, claro, por las tablas, pero fíjense, a ver, para que P implica Q sea verdadera, hagamos la tabla de P implica Q. Y a ver si le puedo responder mejor quién había preguntado a Abril. Entonces, verdadero, verdadero, falso, falso. P, verdadero implica verdadero, es verdadero. Verdadero implica falso, es falso. O sea, de algo verdadero no se puede concluir algo falso. De falso verdadero implica verdadero es verdadero y falso implica falso es verdadero. Y hagamos la de Q implica P. Verdadero implica verdadero, verdadero. Falso implica verdadero, verdadero. Verdadero implica falso, falso. Falso implica falso, verdadero. Ahí están las dos tablas de P implica Q y de Q implica P. Entonces ya nomás estamos viendo que no son equivalentes. Pero, ¿por qué de Q, Q implica P no podemos decir nada? Porque fíjense, nosotros lo único que sabemos, nuestra hipótesis es que P implica Q es verdadera. Pero que P implica Q es verdadera, o sea, P implica Q se hace verdadera en tres posibilidades distintas. En esta y en esta. ¿Sí? Pero fíjense que en esas tres opciones, ¿qué pasa con Q implica P? En la primera opción, Q implica P es verdadera, y en la segunda opción, Q implica P es falsa. Entonces, en las tres situaciones en las que P implica Q es verdadera, Q implica P puede ser verdadera o falsa. Entonces, por eso es que no podemos decir nada sobre Q implica P. ¿Está bien? Bárbaro. Bárbaro. Entonces, ahora vamos con la C. La C va a ser más fácil de justificar. Voy a escribir. Profe, disculpe, ¿puede volver a explicarlo? Bien, ahora sí, eso. Voy a escribir por qué no podemos decir nada. Porque en las tres situaciones donde P implica Q se hace verdadera o es verdadera, Q implica P puede ser verdadera o falsa. ¿Sí? Entonces, en estas tres situaciones, esta y esta, donde P implica Q es verdadera, Q implica, donde P implica Q es verdadera, Q implica P puede ser verdadera, pero también puede ser falsa. Entonces, por eso es que no puedo decir nada. ¿Está más claro?
Bien, vamos con la C. La C va a ser más sencilla, porque la C, fíjense, ¿cuál es la estructura de la C? Si Juan no usa paraguas, entonces no llueve. ¿Cuál es la estructura con P y Q? No Q implica no P. Perfecto. No Q implica no P. Y esto sabemos, o hemos aprendido hoy, que es equivalente P implica Q. Eso, al revés de aquí. No Q implica no P. Pero estas dos son lógicamente equivalentes. Les empieza a sonar, o sea, empiezan se empieza a entender qué significa ser equivalentes, ser lógicamente equivalentes. Pueden pensarlo como, bueno, no, bien, bien, Javi. Lógicamente equivalente significa, pueden pensarlo como que tienen exactamente las mismas tablas de verdad, lo cual significa que no importa cuánto valgan P y Q, o sea, cuánto, si vale, todos los casos posibles donde son verdaderas o falsas, o sea, todas las posibilidades dan el mismo resultado, dan el mismo valor de verdad. Exactamente, ahí está. Lucas dijo en una frase lo que yo estuve balbuceando con mi dislexia, que tienen los mismos valores de verdad en todas las situaciones. Perfecto, Lucas, gracias. Eso es lógicamente equivalente. Que tienen los mismos valores de verdad en todas las asignaciones posibles. Entonces, ahí vamos con el D. El ítem C, la estructura de la frase del ítem C es no Q implica no P, que es lógicamente P implica Q, o sea que tiene el mismo valor de verdad. Por lo tanto, si P implica Q es verdadera, entonces no Q implica no P también lo es. Entonces esta podemos decir que es verdadera. ¿Está bien la justificación? Exacto, Renzo. Bien, vamos con la D, ahora sí. Que dice, si no llueve, entonces Juan no usa paraguas. ¿Cuál es la estructura de esta? No P. No P implica no Q. Bien, la D es no P implica no Q. Bueno, ¿y qué puedo decir de esta? Bueno, hagamos la tabla de verdad, como hicimos acá. Puedo hacer sumado. Hagamos la tabla acá de no P implica no Q. No. Esta creo que es la que le llamaban inversa. Bueno, entonces, ¿cuánto vale? No P implica no Q. Hay que como invertir todos los valores de verdad. Falso implica falso, es verdadero. Falso implica verdadero, es verdadero. Verdadero implica falso, es falso. Y verdadero implica verdadero, es verdadero. ¿Dice bien? ¿Qué equivalente a Q implica P? Ah, perfecto. Ah, fíjense, lo acabamos de decir. Son iguales. Estas dos son equivalentes. Perfecto. De nuevo, fíjense, entonces,
que no podemos decir nada. Bueno, esta voy a seguir la línea. Claro, Ezequiel, ahí está, claro, Ezequiel también lo había dicho, la D es igual a la B, claro, son iguales. Esto es equivalente a Q implica P. No, no te ignoré esta vez, Renzo, estoy diciendo, te leí justo. A Ezequiel no. Bueno, entonces, como en B no podemos decir nada, y D es lógicamente equivalente a B, D es lógicamente equivalente a B, entonces no podemos decir nada. Se va entendiendo. Bueno, vamos con la última. Si no llueve, entonces Juan usa paraguas. ¿Qué estructura tiene esta? No P implica Q. Bien. Bueno, y a ver, veamos esta para ahorrar. ¿Es lógicamente equivalente a alguna que ya hayamos visto? Creo que no, ¿no? Entonces, creo que lo mejor es hacer la tabla. Es no P implica Q. Hay tabla. Sí, parece hay tabla. Bueno, entonces díctenme los valores de verdad. ¿Qué va primero? Verdadero. Verdadero. Falso, verdadero. Esto sería, no P implica Q es verdadero implica verdadero, ¿no? En este caso. No sé por qué le puse el no a los dos. Claro, este es verdadero y el único falso, entonces va a ser verdadero implica falso. Pero bueno, fíjense, de nuevo. Acá tenemos un verdadero, por ejemplo. En una de las situaciones posibles de P implica Q verdadero, tenemos un verdadero, pero también tenemos en otra un falso. Significa que no podemos decir nada. ¿Sí? La tabla. Arriba. Bueno, entonces, en definitiva, las únicas que podemos decir algo es la C, la A y la C. O sea, de la A y la C sí podemos decir y del resto no podemos decir nada. Profe, yo no entiendo, o sea, entiendo que para saber cuáles no podemos decir nada hay que hacer eso, pero no entiendo cómo sabemos que haciendo eso da lo que buscamos.
Bueno, porque, a ver si entiendo, a ver si puedo explicar. Digamos, Tipo, ¿cuál sería la lógica de hacer eso? bueno, es un poco, acá la implicación para nosotros, la implicación en esta matemática es medio rara, o sea, no es exactamente la que sucede en nuestro lenguaje, porque acá una implicación puede ser verdadera, o sea, fíjate la tabla de verdad, una implicación puede ser verdadera en tres situaciones distintas, ¿no? Y puede ser falsa únicamente, hay una única situación donde la implicación matemática es falsa, ¿no? Que verdadero implica falso. O sea, es como decir, de algo verdadero nunca vas a poder concluir algo falso. Eso sería como la D ahí bajo, Javier. Pero entonces hay tres situaciones en las que la implicación sí es verdadera. Entonces, en este ejercicio lo que tenemos que hacer es evaluar en esas tres posibles situaciones qué podemos decir sobre la nueva proposición. Si podemos asegurar algún valor de verdad de la nueva proposición. Pero es como que acá la confusión quizás está en que para que una implicación sea verdadera pueden suceder tres cosas completamente distintas y sin embargo la implicación sigue siendo verdadera. No sé si eso responde a tu pregunta o cuál era tu pregunta. Más o menos entendí, sí. No, pero decime nuevo, o sea, vos ¿cómo fue porque vos fue como una duda sobre lo inverso, ¿por qué podemos justificar de este modo? No, o sea, yo entiendo que haciendo la tabla de verdad, eh, sabemos que si en una parte choca verdadero con falso, entonces no podemos decir nada de eso, pero en otra, o sea, si en una sí choca y en otra no, entonces no podemos decir nada sobre eso. Básicamente lo que hicimos recién. Pero no entiendo cuál es la lógica de que eso nos dé el resultado. Tipo, sé que nos da el resultado, pero no sé por qué nos da el resultado. No, bueno, pero espera, porque me resulta un poco confusa la forma en que explicas cómo hicimos el ejercicio. Fíjate, acá P implica Q es verdadera en estas tres situaciones, las flechas azules. ¿Sí? Acá, acá y acá. ¿Se ve? Sí. No sé si hay alguna forma, hay algún puntero en esto. Bueno, en esas tres situaciones, de esas tres asignaciones de valores de verdad para P y Q, la implicación es verdadera. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la última columna? ¿Qué podemos decir sobre la proposición no P implica Q? Bueno, no podemos decir nada. ¿Por qué? O sea, no podemos decir nada significa no podemos decir ni que es verdadera ni que es falsa. ¿Por qué? Porque en la situación verdadero, no P implica Q es verdadera, pero en la situación falso-verdadero, que también hace verdadera a P implica Q, no P implica Q, no, perdón, no era esa, en la situación falso-falso, que hace verdadera P implica Q, hace falsa a no P implica no Q. Entonces, en las tres posibles asignaciones de verdad que P implica Q es verdadera, no P implica Q puede ser verdadera o falsa. Entonces, esa es la razón por la cual no podemos decir nada. ¿Eso está claro? Sí. ¿Seguro? Sí, sí. O sea, eso lo entiendo. Pero porque no es exactamente lo que vos me dijiste antes, ¿eh? Sí, me habré expresado mal, pero no entiendo eso. Ah, ok. Eh, bueno, y esa es la justificación. O sea, existen asignaciones de P y Q que pueden hacerla tanto verdadero como tanto falsa.
Ok, entiendo. Gracias, profe. En el en no P implica Q, no P implica... ¿Cuáles comparo? Eh, o sea, en la no P implica Q me estoy fijando en las tres situaciones, en las tres asignaciones dadas por las flechas. Y me fijo que las dos recuadradas, una es verdadera y la otra es falsa. O sea que pueden suceder las dos posibilidades. En las tres situaciones de interés pueden suceder las dos posibilidades, por eso no puedo decir nada. ¿Está bien, Ezequiel? Bien. Bueno. Bueno. ¿Qué dicen los otros ejercicios? No sé cuál quieren que hagamos. Ah, justo el ejercicio 8. El ejercicio 8 es el de la equivalencia lógica de la implicación. Van a tener que hacerla. Ahí les pide hacer la tabla, digamos. Bueno, si quieren dictarme nada más nada. Vamos con, díctenme alguno de estos. Díctenme el A y después hacen ustedes el resto. O sea, el A también lo van a hacer ustedes, quiero que me lo dicten. Yo lo puse tal como está escrito ahí, nomás que con el entonces, con una implicación. O sea, pusiste 4 es par. Implica uno es mayor que ese. ¿Y cómo construiste entonces la contra recíproca cuál es? Justamente estoy por hacer. Ah, ok. El chiste mundial. Voy a empezar a compartir memes de matemáticas. Puse no, uno es mayor a cero, o sea, negación, uno es mayor a cero, implica no, otro es par. Bien. Bueno. Y podemos escribir un poquito más. ¿Cuál es la negación de 1 mayor que 0? Uno es menor a cero. O 1 igual, menor igual. Y entonces, ¿y cuál es la negación de 4 es par? 4 no es par. Bueno, tienen un nombre los números que no son pares. Ah, es impar. O sea, si suponemos que esta es una afirmación sobre los números naturales, ¿no? Porque un número podría no ser ni par ni impar. Bueno, no, una mayor. Para, no. Ah, ok, está bien. Matías, es el que habíamos dicho. El que está escrito, está bien. A ver, profe, ¿qué es una contrarrecíproca? Bueno, la contrarrecíproca se construye así. O sea,
si tengo la proposición P implica Q, la contrarrecíproca a esta proposición es exactamente la proposición no Q implica no P. Oh. Miren que estoy disléxico, ¿eh? ¿No? Contrarrecíproca. O sea, contrarrecíproca es el nombre que le damos a una proposición particular. ¿Está bien, Kai? Está en el apunte del teórico, está contrarrecíproca, después te definen la recíproca, te definen la inversa. Bueno, pueden seguir trabajando ustedes. ¿De qué se ríen? Oh, en el chat. Pueden terminar ustedes el ejercicio. Recreo. Toda esta clase me parece que ha sido un recreo. Eh, igual ya son las -20. No, trabajen un ratito. Bueno, si quieren tomarse un descanso, háganlo. Pero trabajen un ratito ustedes en los ejercicios que quedan. Quedan, bueno, 5 ejercicios. No sé, y en 10 minutos, a las 50, volvemos para escuchar sus preguntas. Profe, Sí. el sí es también una implicación. ¿Cómo es el sí? Sí, por ejemplo en la B. Bueno, ahí está, va a ser una implicación, pero ¿cuál es la implicación? Ay, ¿cómo era? La que tiene dos flechitas. Que el bicondicional no. No, bicondicional debería decir como es Sí, solo equivalente. sí. O sí, solo sí. Ah, ok. El bicondicional es sí o solo sí. Exacto, Lucas. Si 1 más 1 igual, es menor que 3, entonces 2 más 3 igual a 5. O la flecha para el otro lado, si se quiere. O sea, 2 más 3 igual a 5 es implicado por 1 más 1 menor que 3.
No, Renzo, está mal la implicación así. No, Lucas, tampoco está bien. El sí ese tendría que ir al inicio. Bueno, escribamos. La B es entonces, es 1 más 1 menor que 3, implica 2 más 3 igual a 5. Esa es esa es la proposición del enunciado, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Bien. Entonces la contrarrecíproca es la negación de esta, o sea, de 2 más 3 distinto de 5, implica la negación del antecedente, o sea, 1 más 1 mayor o igual que 3. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Cómo pensaban que era? Claro, la contra de recíproca, fíjense, es no Q implica no P. Es al revés. O sea, es negarlas y invertirlas. O 1 sobre P implica. No, es como dar las vueltas. Y bueno, y fíjense después como este sentido, esto que tiene de raro la implicación en matemática, que esa, la B, la contrarrecíproca de la B, o sea, la proposición 2 más 3 distinto de 5 implica que 1 más 1 mayor o igual que 3, es verdadera. Como implicación, eso es verdadero. Aunque 2 más 3 sea igual a 5 y 1 más 1 no sea mayor o igual que 3. Justamente es verdadera porque el antecedente es falso. Y de algo falso podemos deducir cualquier cosa.
Profe, Sí. para el punto 5 ¿hay alguna forma de hacerlo o simplemente es deducirlo? Fíjate, tenés que decir para todos los valores de verdad de P y Q. O sea, yo lo haría con una tabla para estar seguro de recorrer todas las posibilidades. Ok, ¿Está bien? sí, sí, gracias. A ver. Y en la 6 está suponiendo que P de Q es falso. A ver. Exacto. Hay un solo caso en donde P y Q, P implica Q es falso, que es el que estás diciendo vos, Aldana, entonces es solamente verificar ese caso. Perfecto.
Bueno, Renzo, nos vemos y voy a dejar de... nos vemos el lunes, buen fin de... no sé si hay preguntas, si no dejo de grabar. Bueno, voy a cortar entonces.